Dios les bendiga. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que te encuentres en este clic. Tu amigo y hermano Jacob Perea Ellis. Estamos haciendo una programación de prueba. Saludos, saludos. Saludos a todos los que están acá, los hermanos. Saludos a JM0188. Se unió. Dentro de unos minutos me está compartiendo una palabra, una enseñanza poderosa, así que escondidos en Cristo. Escondidos en Cristo. Una vida escondida con Cristo en Dios. Una vida escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo podemos tener una vida escondida con Cristo en Dios? La verdad que al tocar este tema nos lleva a Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 4, donde el apóstol Pablo está usando una ilustración y una manera efusiva para que el cristiano pueda saber que tiene una vida escondida. Y precisamente el contexto de Colosenses está hablando Pablo por el problema que tenía con los gnósticos, aquellos pensadores que tenían en mente la idea de ciertas emanaciones por encima de lo espiritual o por encima del Dios creador. Y de hecho el libro de Colosenses en sí habla acerca de la deidad, de la preeminencia de Cristo, es decir, que Cristo existe desde antes de estas emanaciones que hablaban aquellos gnósticos, aquellos que metían esas ideas en Colosas, los cristianos de Colosas que estaban cayendo y sucumbiendo acerca de esta idea del pensamiento más alto, y que este pensamiento se iba a ir proliferando por medio de estas emanaciones hasta llegar al nivel alto o más alto y llegar a ser Dios. Entonces, ese era uno de los problemas que había en Colosas, una ciudad cerca de Roma, parte de Roma, aunada a Éfeso. Tenía casi aproximadamente 17 kilómetros entre una ciudad a otra, pero tanto Éfeso como Colosas
Y también el apóstol Pedro, en una de sus segundas cartas, también tiene este problema con los gnósticos, y Judas, la epístola de Judas también. Y era una lucha tan fuerte y tan aférrima que tenían los apóstoles con estos gnósticos. Y estos eran los que tenían la idea de que Dios, o que Cristo no había venido en carne, y de que Dios, un ser espiritual, no puede llegar a ser hombre de ninguna manera. Pero ese pensamiento se fue proliferando en Colosa, en esta ocasión que Pablo tiene que escribirle a ellos en el capítulo 2, estamos en el capítulo 3, pero en el capítulo 2 le está dando una serie de afirmaciones de que Cristo, en él habita toda la deidad de Dios. En el capítulo 2, ahí él afirma de que en Cristo habita toda la deidad del Padre. Por ende, ahí habla de la preeminencia de Cristo, de que Él es igual al Padre. Preeminencia quiere decir que Él viene a representar a alguien con el nombre de alguien. Cristo vino a representar al Padre, pero Él vino a mostrar la doctrina del Padre, ¿ok? Y no se igualó, aunque no se igualó al Padre, sus hechos y sus obras lo hacían ver igual al Padre. Y el apóstol Pablo dice que en Él habita toda la deidad, toda la plenitud, es decir, toda la pleroma, todo el contenido de Dios habita en Cristo. Y si alguien quiere conocer a Dios, lo va a conocer por medio de Cristo, que es la verdadera revelación de Dios al hombre. Y para callarle la boca a estos gnósticos y también al mismo imperio romano que estaba en persecución de la iglesia en aquel entonces. Entonces los enemigos que tenía el cuerpo de Cristo, la iglesia, eran tanto los romanos, los emperadores romanos. Estaba Nerón en aquel tiempo persiguiendo a la iglesia, y también estaban los pensadores, que eran los gnósticos, que estaban introduciéndose en la iglesia, metiéndole esa ideología a muchos hermanos que estaban siendo sucumbidos, diciendo de que Cristo no vino en carne y de que Cristo era una emanación y que Dios es una emanación y Dios no es espíritu, y que el espíritu no puede materializarse en sí. Pero entonces Pablo, ahí vemos cuando le escribe en el capítulo 3, versículos 1 y 4, cuando él afirma y dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Ahí hay que prestarle atención, porque en la Reina Valera aparece el adverbio sí, pero hay una coma. Implica de que es una afirmación, es una seguridad. ¿Ok? Aunque en algunas versiones pone la tilde cuando dice sí habéis, coma, resucitados con Cristo. Y hay otra coma. Pero la Reina Valera pareciese ser que es la interpretación más correcta cuando dice sí, es una afirmación. Sí habéis resucitado con Cristo. Entonces da a entender esto de que si ellos, como cristianos, como aquellos que se han aferrado a la doctrina de Cristo y no a aquellas emanaciones y no a aquellos gnósticos, entonces sí ellos tenían que reconocer que habían resucitado en Cristo. Es decir, estaba diciendo que Cristo había resucitado y que ellos habían resucitado juntamente con Él. Es decir, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros hemos resucitado en Cristo. Pero para poder primero resucitar, me llama poderosamente la atención esto, porque cuando se usa la palabra resucitar, aquí también en este contexto utiliza la palabra morir. Porque para poder resucitar hay que morir. Y Pablo utiliza dos juegos de palabras: resucitar o tener vida entre los muertos. ¿Ok? En el versículo 1 dice: si habéis pues resucitado con Cristo. Habemos resucitado con Cristo. Entonces, la importancia aquí era de que había vida entre los muertos. ¿Ok? Aquí Pablo está poniendo de que ellos estaban entre muertos. ¿Cuáles eran los muertos? Los que no tenían a Cristo. ¿Cuáles eran los muertos? Aquellos que tenían el pensamiento gnóstico, aquellos que estaban diciendo que Cristo no había venido en carne, aquellos que ponían las emanaciones por encima de la verdad. Entonces, era importante saber de que ellos tenían vida entre los muertos. Y nosotros también en este tiempo, siglo XXI,
tenemos que entender que tenemos vida entre los muertos. Todo aquel que ha aceptado a Cristo pasa de muerte a vida. De hecho, el Señor, Pablo también le escribe allá a los Galos de que nosotros hemos pasado de muerte a vida y de que nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y hemos pasado al reino del amado Hijo. Es decir, que hemos cobrado vida. Entonces, es importante que entendamos que para poder haber resucitado, primero tiene que haber muerte. ¿Ok? Y en el versículo 1, cuando dice, si pues habéis resucitado en Cristo, ¿ok? Resucitados en Cristo. Esta palabra resucitar allí es una palabra griega que es sugeneiro. Esta palabra sugeneiro significa levantarse de la muerte. ¿Ok? Significa también vivificar o revivificar. Revivificar significa volver a tener vida. Es decir, nosotros, aunque estemos vivos físicamente, sin Cristo estamos muertos. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros somos revivificados. Es decir, re significa volver a vivir. Todo aquel que está en Cristo ha vuelto a vivir porque su condición anterior era muerto. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No importa el nivel académico que hayas tenido, no importa la economía que hayas tenido, no importa lo prominente que tú te muestres al mundo. Tú estás sin Cristo, estás muerto en delitos y pecados. Los millonarios están sin Cristo, están muertos en delitos y pecados. Por más dinero que tenga, por más fama que tenga. Entonces, la palabra sugeneiro significa levantarse de la muerte. Y el único que puede darnos sugeneiro, que es levantar, es resucitarnos a nosotros, es Cristo. Y eso lo hemos podido ver cuando Cristo utiliza, o cuando los escritores utilizan en el Nuevo Testamento, esta palabra sugeneiro, la habla también para aquellos que son resucitados. Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. Jesucristo resucitó a Lázaro. ¿Okay? Esa palabra sugeneiro en el capítulo 11-12 del libro de Juan. Y nosotros ya después en el libro de los Hechos vemos que Pedro resucita a Tabita. ¿Ok? Esta palabra sugeneiro significa volver a vivir. Pero esa misma palabra también se utiliza para aquellos que están resucitados espiritualmente. Que es la palabra para hablar de revivificar. O sea, volver a tener vida. Y Cristo nos ha puesto en esa condición de tener vida y vida en abundancia. Esa palabra sugeneiro. Entonces, estar escondido en Cristo implica tener una vida resucitada para poder estar. Porque aquí el contexto dice, si habéis pues resucitado en Cristo, sí, es una afirmación, recuerden, habéis resucitado en Cristo, es importante que entendamos la condición que viene después, la sucesión que viene después, que es buscar las cosas de arriba. Pero primero, el cristiano tiene que tener una vida resucitada para estar escondido en Cristo. No cualquiera puede estar escondido en Cristo. El impío no puede estar escondido en Cristo. Aquí le está hablando a cristianos, porque los únicos que pueden estar escondidos en Cristo, es decir, que son propiedad de Cristo, que reciben ese apoyo de Cristo, que reciben esa doctrina de Cristo, pero también reciben esa seguridad de Cristo, son aquellos que han resucitado en Él, porque primero, antes de resucitar, tienen que haber muerto. Y allá en Juan capítulo 12, versículo 24, habla de que si el grano de trigo o la semilla de trigo no cae primero en tierra y muere, no puede llevar fruto. Ahí el escritor o Juan está hablando de aquellos que han muerto en Cristo. La única manera de llevar frutos, ¿ok? Porque eso después más adelante lo corrobora en el capítulo 15 de Juan, cuando habla de la vid y los pámpanos, que separado de él nada podés hacer, y que la única manera de poder dar fruto es que el pámpano esté pegado a la vid. La vid es Cristo, los pámpanos somos nosotros. Pero primero tiene que caer esa semilla en tierra para poder entonces crecer, para que esa semilla germine y dé mucho fruto. Entonces esto es lo que nosotros llamamos sugeneiro, resucitar, volver a cobrar vida.
Los que cobran vida o los que son revivificados son aquellos que han muerto a sus delitos y pecados. Han muerto a todas las obras de la carne, que habla Gálatas capítulo 5 del 18 al 21. Todas esas obras de la carne que habla allí, que son aproximadamente 9, lujuria, avaricia, mentira, orgías, etcétera. Todas estas cosas, por medio de la palabra de Dios y por medio del fruto del Espíritu Santo, que hacemos morir las obras de la carne, dejamos el pecado atrás, dejamos de ser muertos en pecado para ser vivos en Cristo. Entonces, lo segundo que podemos observar aquí es que una vida escondida en Cristo es una vida sustentada por cosas celestiales. Porque fíjense lo que dice el texto. Estamos en Colosenses 3, 1 y 4. Dice el versículo 1, la parte B del texto dice: sí, pues ustedes han resucitado en Cristo, ¿es verdad? Bueno, ustedes tienen que buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué es necesario que el cristiano que está escondido en Cristo busque las cosas de arriba? Porque ahí implica que está sustentando, su vida por las cosas celestiales. Nuestro sustento tiene que ser por las cosas celestiales y no por las cosas de esta tierra. Y por eso dice: si ustedes habéis muerto en Cristo o habéis resucitado en Cristo y están escondidos en Él, tienen que buscar las cosas de arriba. Un cristiano que está escondido en Cristo ha muerto a sus delitos y pecados, pero de ahí en adelante, una vez que se bautiza, una vez que acepta a Cristo como su Salvador, una vez que confiesa a Cristo, como dice Romanos capítulo 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero también lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando Pedro le dice a ellos: usted tiene que bautizarse, arrepentirse y bautizarse para recibir el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo, que está en Hechos 2, 38. Pero también ellos tenían que convertirse, porque esa palabra arrepentirse y convertirse va unida. Pero también ellos necesitaban saber que ellos tenían que bautizarse, porque el bautismo es precisamente una sepultura y una resurrección. Para poder morir en Cristo al mundo, hay que aceptar a Cristo, pero hay que ir a las aguas del bautismo, que implica resurrección. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 4, nosotros habéis resucitado por medio del bautismo. Hemos sido sepultados, y una persona que es sepultada, implica que ha muerto. Eso es lo que hace el bautismo cuando uno acepta a Cristo. Y Pablo usa esa metáfora para hablar de una vida resucitada. Y es precisamente lo que le está hablando aquí a los de Colosa. Tienen que tener una vida resucitada, pero tienen que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Algunas cosas explicativas acerca de esto, que Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué los que estamos escondidos en Cristo tenemos que buscar las cosas celestiales? Porque allá arriba, o en el trono celestial, a la diestra del Padre, está Cristo. Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Redentor, Cristo nos dio vida, Cristo nos dio salvación, Cristo nos dio justificación, santificación, redención, perdón de nuestro pecado. Y no obstante, se sentó a la diestra del Padre, implicando que tiene todo dominio, todo poder, toda autoridad. Cuando dice Mateo capítulo 28, dice: he aquí, yo les doy toda potestad a ustedes, toda potestad, es decir, a la iglesia. ¿Para qué? Para poder reprender todas las obras del diablo por medio de él. ¿Por qué? Porque él ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba? Porque Cristo tiene posición de dominio. Estar a la diestra implica posición de dominio. Ese era el lugar donde estaban los abogados, abogando por aquellos defendidos. Entonces también en ese lugar a la derecha estaba el juez, pero también estaba el abogado y estaba el defendido. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo nos ha puesto a nosotros en una posición de honor, una posición prominente. Cristo le dio a la iglesia ese poder, esa autoridad para predicar el evangelio, para ganar almas para Cristo, para atar y desatar, porque dice: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Eso se llama autoridad. Cristo, cuando se sentó a la diestra del Padre, tomó esa autoridad, se la dio a la iglesia. Ahora el cuerpo de Cristo, tú y yo, que somos cristianos, que somos la iglesia del Señor, estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre.
Eso es lo que está diciendo Colosenses capítulo 3, versículo 1. Poner la mira en la cosa de arriba donde está Cristo sentado a la diestra. Recuerden que la diestra desde el Antiguo Testamento siempre representó lugar de dominio, lugar de poder. Recuerden lo que dice el Salmo: la diestra de Jehová hace proeza, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentía. Es decir, la diestra de Jehová tiene poder. ¿Ok? Y el salmista también decía, y algunos de los profetas utilizaban el brazo derecho de Dios como hablando del brazo portentoso. Eso habla de poder. Eso no habla literalmente de un brazo humano, sino que habla del poder de Dios. Cuando hablamos de la derecha, hablamos de un lugar de honor, hablamos de un lugar de dominio, pero también hablamos de poder. Recuerden que cuando Cristo reúna a todas las naciones, allá en Mateo capítulo 25, dice que a los cabritos los pondrá a la izquierda y a la derecha pondrá a las ovejas. ¿Y qué le va a decir a los que están a la derecha? Entren al reino de su Señor, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera. Dice, por cuanto me lo hiciste a alguno de estos pequeñitos, también me lo hiciste. Pero dice que ellos estarán a la derecha en el lugar de dominio, poder y honor. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros permanecemos con nuestra mirada en las cosas de arriba, quiere decir ayudando al prójimo, ayudando al necesitado, predicando el evangelio, perdonando al que nos ofendió, etcétera, usando todos estos frutos que Cristo utilizó también en la tierra, mostrando el carácter de Cristo, de ser y hacer como Cristo. Entonces nosotros vamos a estar en ese lugar de dominio, de autoridad, de honor, porque estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces por eso es importante entender que nuestra vida está escondida en Cristo, porque nuestra mirada está en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Los que estamos escondidos en Cristo no ponemos nuestra mirada en la tierra. Los que estamos escondidos en Cristo no ponemos nuestro corazón aquí, donde están los tesoros, donde la polilla y el orín corrompen y corroe. Nosotros ponemos nuestra mirada y nuestro corazón donde el ladrón no puede entrar y donde la polilla no puede hurtar. Es en el cielo, haciendo tesoros en el cielo, dice Mateo capítulo 6. Jesucristo hablando acerca de esa predicación prominente en el sermón del monte o de la montaña. Entonces, lo tercero que podemos observar aquí es que una vida escondida en Cristo es una vida segura. Segura. Fíjense lo que dice el versículo 3. Estamos en Colosenses capítulo 3. El versículo 3 dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Con y en. Fíjense estas dos preposiciones. Con y en. Porque primero, para poder estar en Dios, hay que estar primero en Cristo. Hay que estar con Cristo. Con implica que nos hacemos partícipes. Somos coherederos juntamente con Él. ¿Ok? Si Él reina, nosotros reinaremos juntamente con Él. Quiere decir que Cristo nos ha hecho nosotros copartícipes de estar o tener esa oportunidad de tener acceso al Padre. Entonces nuestra vida primero tiene que estar escondida con Cristo para estar en Dios. Voy a repetir esto. Nuestra vida tiene que estar primero escondida con Cristo, porque Cristo murió y nosotros morimos juntamente con Él. Cristo resucitó y nosotros resucitamos con Cristo. Ese con implica que somos partícipes, que Él nos ha hecho partícipes, que somos parte de esto. Él es hijo. Él nos hizo a nosotros también hijos. Dice Juan capítulo 1:14. A todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Eso implica el con. O sea, somos copartícipes con Él. Pero entonces cuando somos copartícipes con Él, entonces Él nos hace estar en Dios. Esa palabra en, esa preposición en significa con el fin, con el propósito, ¿ok? Y significa con el objetivo. Entonces nosotros estamos escondidos con Dios, con Cristo en Dios. Estamos escondidos con Cristo en Dios, porque nos ha hecho copartícipe. ¿Ok? Nos ha hecho copartícipe. Entonces es importante que entendamos esto. Volvamos al versículo 3. Dice, el versículo 3 dice, vuestra vida está escondida con Cristo. O sea, no podemos de ninguna manera ser partícipe
de estar en Dios si no estamos en Cristo. Él es el camino al Padre. Si estamos con Él, podemos estar en Dios. Si estamos con Cristo, podemos estar en Dios. Nadie puede estar en Dios si primero no ha estado o sea, ha sido copartícipe con Cristo. Y estar con Cristo es caminar como Él caminó. Estar con Cristo es andar como Él anduvo, dice Primera de Juan capítulo 2. El que quiere vivir como Él debe andar como Él anduvo. Estar con Cristo implica demostrar el carácter de Cristo, ¿ok? Estar con Cristo implica tener todas las características de Cristo. Entonces, con Dios, con Cristo, en Dios. Recuerde esto, grábelo. Con Cristo, en Dios. Entonces, lo otro que podemos ver es ahí mismo en el versículo 3 cuando dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, también implica seguridad. Aparte de que Él nos da esa capacidad de estar en Él, nos da seguridad. La palabra cripto, escuche esto, la palabra cripto en griego, K-R-I-P-T-O, cripto significa mantenerse salvo. No solamente estamos seguros en Él porque nos salvó, sino que tenemos que mantenernos salvos. El griego aquí dice que tenemos que mantenernos salvos. Tú y yo tenemos que mantenernos salvos. ¿Ok? No es solamente aceptar a Cristo como Señor y Salvador, sino es mantenerse salvo. Y hay muchas personas que no se han mantenido salvas. ¿Ok? Hay muchas personas que hoy en día la pandemia los ha alejado de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no están seguros. Entonces, una vida que está escondida en Cristo es una vida que está segura. ¿Ok? Una vida que está escondida en Cristo es una vida segura. Estamos escondidos. Escondido es tener seguridad. Escondido es estar oculto, donde el diablo no te puede encontrar. ¿Ok? Donde el diablo y sus artimañas y sus obras de la carne, cada vez que intentan atacarnos, no nos va a poder tocar o no nos va a poder encontrar. ¿Por qué? Porque como estamos escondidos en Cristo, para Satanás somos como invisibles. ¿Qué implica esto? Que Dios no va a permitir que seamos tocados más allá de lo que no podamos permitir. A Job intentó tocarlo. ¿Ok? A Job intentó tocarlo Satanás, y en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Job dice Dios hablando acerca de Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, que un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y Satanás, para reprimir y para buscar esa manera de poner en duda lo de Job, dijo: tócalo para que veas si no blasfema. Y Dios le dijo: piel por piel, carne por carne, pero guarda su alma. ¿Qué implica esto? De que Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita. Es decir, tú y yo estamos escondidos en Cristo y Satanás no puede hacer nada si no es permitido por Dios. Y no puede ir más allá de lo que Dios no le permite, porque nuestra alma le pertenece a Dios. Note que Dios le dice a Satanás: guarda su alma. ¿Por qué? Porque el alma del Padre, tanto como el alma del Hijo, dice el libro de allá en Ezequiel capítulo 10, habla de que todas las almas son mías, hasta el alma del impío es de Dios. ¿Qué implica esto? De que todo lo que Satanás hace aquí en la tierra es por permisibilidad o permisión de Dios. Pero a nosotros los hijos de Dios no nos puede tocar. Dice Juan capítulo 1:3. Dice que el maligno no nos toca cuando nosotros guardamos su mandamiento, cuando nosotros guardamos su palabra, cuando nosotros nos mantenemos fieles a Él. El maligno no nos puede tocar. Y el maligno no nos puede tocar porque nuestra vida está escondida en Dios. Saluda a los que están allí conectados, a los hermanos que están conectados. Ok, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con esta enseñanza que estamos acá. Entonces, la palabra cripto, que habla de seguridad, de una vida escondida, ok, de una vida escondida, esa palabra cripto significa, no solamente significa mantener salvo. Dios no quiere que tú seas salvo solamente, sino que tú te mantengas salvo. Entonces esa palabra cripto en griego significa mantente a salvo. Pablo le está diciendo a los de Colosa: ustedes están escondidos en Cristo. Sí, afirmación, han resucitado, pero están escondidos en Cristo y por ende están seguros en Él. Es decir, están cripto, están seguros
¿ok? Están protegidos, están a salvo, se tienen que mantener a salvo, están ocultos, ¿ok? Pero también implica tener, estar invisible ante Satanás, ¿ok? Estar invisible para hacernos visibles delante de él, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos en Dios, ¿ok? En Dios por medio de Cristo o con el propósito de Cristo. Entonces, ocultar con el propósito de salvaguardarnos. Eso es lo que vemos en el versículo 3. Estamos escondidos en Él. Seguridad. Hermano, tú y yo tenemos plena seguridad, ¿ok? El diablo no nos puede tocar. El diablo no puede hacer más allá de lo que Dios no le permite, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿ok? Entonces, vida segura. Estar escondido en Cristo implica una vida segura. Toda aquella persona que tiene a Cristo en su corazón y guarda sus mandamientos tiene una vida segura. Escondido implica tener una vida segura. Pero también escondido implica, en el mismo versículo 4, implica una vida que ha de ser manifestada. Fíjense lo que dice el versículo 4, que estamos en Colosenses capítulo 3. ¿Ok? El versículo 4 dice algo muy importante, porque dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados en gloria. Nosotros también seremos manifestados en gloria. Esa palabra manifestación allí, la palabra griega, es la misma palabra que usa el apóstol Pablo para hablar de la venida de Cristo o del advenimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando estamos escondidos en Cristo, esperamos una manifestación, ¿ok? Esperamos una vida que aún ha de manifestarse, dice el apóstol Pablo allí, usando esa palabra panero. Es una palabra griega también, es importante, panero. Esa palabra panero significa que nosotros vamos a comparecer, vamos a demostrar, vamos a descubrirnos, vamos a hacer manifiesto. Claro, eso se compara a la segunda venida de Cristo, cuando Cristo sería manifiesto, pero también se aplica a cuando nosotros estemos delante de Dios, porque nuestra vida va a ser manifiesta delante de Él. Quiere decir que nosotros vamos a ser descubiertos delante de Él. ¿Por qué vamos a estar escondidos? Fíjense esto, vamos a estar escondidos en Cristo mientras estamos aquí en la tierra, pero cuando Cristo venga vamos a ser manifestados. Es decir, vamos a dejar de estar escondidos en Él para entonces Él destaparnos delante del Padre para ser juzgado o para estar frente del Padre en el tribunal de Cristo. Ya no vamos a estar escondidos, ahora vamos a estar descubiertos. Pero siempre vamos a estar delante de Dios descubiertos. Pero ¿cómo podemos estar descubiertos delante de Él con nuestras obras? Estando escondidos en Cristo. ¿Ok? Todo aquel que está escondido en Cristo está descubierto delante de Dios. Todo aquel que está escondido en Cristo está descubierto delante de Dios. Dios no reconoce a aquellos que han sido manifestados si no están escondidos en Cristo. Recuerden que lo dije anteriormente, Cristo es el camino al Padre. Y Cristo es aquel que nos hace nosotros estar aceptos ante Dios. Entonces, una vida escondida en Cristo también es aquella que ha de ser manifestada. Importante entender esto. Pero otra cosa importante que me llama poderosamente la atención: la vida que está escondida en Cristo es una vida fructífera. Una vida que debe llevar o debería llevar fruto. ¿Ok? Una vida escondida en Cristo es una vida que da fruto, porque en Cristo somos escondidos, ¿ok? Como dice Juan capítulo 12, versículo 24, como un trigo o un grano que cae en tierra y muere para luego dar fruto, ¿ok? Entonces, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en Cristo cobramos vida. El grano de trigo tiene que morir, caer en tierra y morir para poder entonces resucitar y tener vida. ¿Qué implica esto? Nuestra vida pasada, nuestra vida pecaminosa, nuestra vida lejos de Cristo. Entonces, caer por tierra implica morir al pecado, pero para eso aceptamos a Cristo para entonces cobrar vida y dar fruto. Es decir, que el cristiano que está escondido en Cristo primero tiene que morir para poder resucitar. Primero tiene que morir. Pues recuerden que el versículo 1 empieza Pablo cuando dice: si habéis resucitado en Cristo. Los que resucitan primero tienen que morir. ¿Ok? Tú y yo hemos muerto a nuestros delitos y pecados para estar resucitados en Cristo. Pero para llevar una vida fructífera, una vida
que lleva fruto. Entonces dice Juan capítulo 12, versículo 24. Juan 12, 24 dice lo siguiente: en verdad digo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, y queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Eso se refiere también a Cristo. Cuando Él murió, Él quedó solo, todos se apartaron de Él, pero después Él resucitó. Quiere decir que Él dio fruto ante el Padre. De igual manera, nosotros también recibimos, o cuando morimos en Cristo, resucitamos en Cristo, pero ¿para qué? Para llevar una vida llena de frutos. Y frutos, dice Mateo capítulo 7, 18 en adelante, frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Una vida escondida en Cristo tiene que ser una vida fructífera. Un cristiano que manifieste el fruto del Espíritu, que implica el carácter de Cristo. Entonces es importante que entendamos estas 4 características que les he tocado, ¿ok? Tener una vida escondida en Cristo es una vida resucitada. Y para resucitar primero hay que morir, ¿ok? Le hablé que esa palabra es sugeneiro. Y esa palabra sugeneiro significa revivificar, es decir, volver a tener vida. Y la única manera de volver a tener vida es por medio de Cristo, claro, en el bautismo, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando lo hemos confesado con nuestra boca y hemos creído en nuestro corazón, y cuando hemos nacido de nuevo. Una vida resucitada es una vida nacida de nuevo. Cristo le dijo a Nicodemo: es necesario que nazca de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nacer de nuevo implica nacer de arriba, nacer por medio de Cristo, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo otro que pudimos observar y pudimos ver es que una vida resucitada es una vida sustentada por las cosas celestiales. Pablo le dijo a los de Colosas: busquen las cosas de arriba. Capítulo 3, versículo 1 de Colosenses. Si habéis resucitado con Cristo y tu vida está escondida en Él, busquen las cosas de arriba. Hoy hay cristianos que están siendo sucumbidos por las cosas materiales. Predicadores, pastores, apóstoles, profetas, están predicando un evangelio light, están predicando un evangelio terrenal. ¿Por qué? Porque Satanás los está tergiversando, los está desviando para que no prediquen la verdad, para que no prediquen el evangelio de arriba, para que no tengan su mirada en las cosas celestiales. Por eso el apóstol dijo: pongan su mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y hablé que el lugar derecho es lugar de prominencia, lugar de poder, lugar de honor, lugar de dominio, y que Cristo nos ha otorgado ese lugar a nosotros, a la iglesia, una vez que hemos recibido a Cristo y el Espíritu Santo. Tenemos ese lugar de prominencia, sentado a la diestra del Padre. Es en lugares celestiales conjuntamente con Cristo, es hacer lo que Cristo hizo, amar como Cristo amó, perdonar como Cristo perdonó, dar los frutos de que Cristo dio aquí en la tierra. Si el cristiano no da esos frutos, de ninguna manera podemos decir que estamos escondidos en Cristo. ¿Ok? Los escondidos en Cristo tenemos que haber muerto, pero también tenemos que haber resucitado. Y tenemos que vivir una vida resucitada. Una vida resucitada quiere decir que ya no vivimos en delitos y pecados, ya no mentimos, ya no andamos en lujuria, en fornicación, en adulterio, ya no andamos en las obras de la carne, porque ahora andamos en el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 21 al 23. Ahí habla de que contra tales cosas no hay ley. Todos aquellos que hemos resucitado en Cristo es porque hemos estado escondidos en Él y tenemos una vida manifiesta. Y les hablé también después de buscar las cosas celestiales, es una vida segura. ¿Ok? Aquel que está escondido en Cristo tiene una vida segura. ¿Ok? Implica que estamos ahí escondidos, y utilicé la palabra criptó, que es proteger, ocultar. Siempre debemos estar ocultados en Cristo para que Satanás no te puede tocar. Y yo le corroboré lo que dice Juan capítulo 1, 3. 2, 3, según es Juan: el maligno no te toca. Cuando guardas los mandamientos de Cristo, el maligno no te puede tocar. ¿Por qué? Porque estás en criptó. Es decir, estás oculto, estás seguro, estás escondido. Y finalmente, una vida escondida en Cristo tiene que ser manifestada, ¿ok? Y eso va a ser en la segunda venida de Cristo. Vamos a estar delante de Él. Yo no sé si esto a usted no le llena de gozo. Vamos a estar delante de Él. Toda esta vida que hemos llevado escondida en Cristo aquí en la tierra, esto implica que después vamos a ser manifestados con Cristo. En el tribunal de Cristo vamos a ser manifestados. ¿Ok? Aquí estamos escondidos en Él, cumpliendo su palabra, cumpliendo sus mandamientos, predicando el evangelio. Seguimos escondidos en Él. Mientras estamos en su cobertura, haciendo su voluntad, estamos escondidos. Pero cuando estamos en pecado,
y estamos en las obras de la carne, dejamos de estar escondidos en Él. El maligno no nos va a tocar siempre y cuando estemos escondidos en Cristo. Es decir, en su palabra. Escondido en Cristo es cumplir sus mandamientos, cumplir su palabra, vivir en santidad, vivir como Cristo vivió. Y por último, pudimos observar de que el que está escondido en Cristo tiene una vida fructífera. Hice un recorderis, una sinopsis, hice una interacción nuevamente, una mirada retrospectiva para poder llegar al punto final de que todo cristiano necesita estar escondido en Cristo con estas características. Que Dios te bendiga, ¿ok? Me gusta mucho esta canción de Oscar Medina, que es acorde al tema que tocamos. Mi vida está escondida en Dios. Recuerden, está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en las dos preposiciones. No podemos estar en Dios si no estamos con Cristo. Estar con Cristo es tener la mejor compañía, porque en Cristo estamos escondidos. Pero con esa preposición con nos va a llevar a estar en. Voy a repetir esto. Estar con, preposición de ser partícipe, coherederos con Él, partícipe, vivir como Él, andar como Él anduvo, compañeros de Él, ser coherederos con Él. ¿Ok? No podemos de ninguna manera llegar a estar en Dios. Muchos quieren estar en Dios, pero no están con Cristo. Aleluya. Muchos quieren estar en Dios, pero no están con Cristo. Muchos quieren estar en Dios, pero quieren predicar falsas doctrinas. Muchos quieren estar en Dios, pero el que está en Dios tiene que pasar por Cristo, por el filtro. Y Cristo te va a enseñar a cómo vivir delante de Él, del Padre. Estar con Cristo es ser copartícipe con Él. Y si no estás con Él, no puedes ir al Padre. Por eso Jesucristo dijo a Felipe, y le dijo cuando le preguntó, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesucristo le dijo, tanto tiempo estoy con ustedes y no he visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces ahí le pregunta, Señor, muéstranos el camino. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, nadie viene. Alguna versión me dice nadie viene, porque Cristo es el representante del Padre. Fue el representante del Padre. Cristo representa al Padre. Y para ir al Padre hay que... Es más, Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo tengo las características de mi Padre. Entonces ustedes tienen que estar conmigo para estar en el Padre. Aleluya. Ustedes tienen que estar conmigo, tienen que aceptarme a mí como el Señor, tienen que aceptarme a mí como Salvador para poder ir entonces al Padre y entender al Padre y estar en. La palabra en, la preposición en significa con el propósito, con el fin. Pero la palabra con en el griego significa ser copartícipe, compartir. Ninguna persona puede compartir, estar en el Padre si no comparte con Cristo. Y con esto quiero terminar. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Hay muchos que ya quieren y creen que están con Dios, pero no han conocido a Cristo todavía. Hay gente que habla, Señor, cúbreme, Señor, ayúdame. Hay gente que ora día tras día de que Dios les ayude, pero no quieren ser copartícipe con Cristo. Y Cristo es el filtro al Padre. Cristo te va a enseñar cómo vivir delante del Padre, para estar delante del Padre, para estar escondido en Él. Entonces, escondidos en Cristo tiene una profundidad poderosa, preponderante, que si no la entendemos a cabalidad, yo solamente le toqué algunos puntos, ¿ok? Esto es la primera parte. Pero cuando entendemos esto, lo que dice Colosenses del 1 al 4, se lo pongo ahí para que usted lo lea en su momento libre, te va a entender las riquezas profundas que hay en este contexto. ¿Ok? Esos 4 puntos que le toqué. Pero lo más importante, el tema es escondido con Cristo en Dios. Escondido con Cristo en Dios. Recuerden, con Cristo y después pasamos a Dios. Conozcamos primero a Cristo, los mandamientos de Cristo, la doctrina de Cristo, el carácter de Cristo, las enseñanzas de Cristo, el amor de Cristo, los frutos que dio Cristo para poder entonces conocer al Padre. Nadie puede conocer al Padre. Nadie puede conocer al Padre si no conoce primero a Cristo. La máxima representación de Dios
al hombre es Cristo. Dios te bendiga, que en el nombre de Jesús puedas entender esta palabra, esta enseñanza profunda. Por eso muchos dicen, ¿por qué el diablo me toca? ¿Por qué tengo tantas pruebas? ¿Por qué no avanzo? ¿Sabe por qué? Porque no estás conociendo, no estás escondido con Cristo. No estás escondido con Cristo. El diablo no te toca, sí, pero el diablo te ataca y toca a tu familia, toca a tus hijos. Y a veces ves el efecto. ¿Por qué? Porque no estás escondido en Cristo. No estás escondido en la palabra. No estás escondido en Él. Tienes que estar escondido en Él. Buenas noches. Ahí para Ima. Saludos, Ima. Este mensaje va a estar ahí guindado, va a quedar allí. ¿Ok? Entonces, ¿por qué decimos que Satanás nos toca? Y usted escucha cada vez a cristianos, no, que el diablo y el diablo. ¿Saben por qué? Porque no se sienten seguros. No se sienten seguros de estar escondidos en Cristo. Escondidos. Recuerden el término griego que utilicé. Cuando usan la gramática griega te das cuenta de lo que el apóstol le estaba enseñando a ellos, de lo que era realmente estar escondidos en Cristo. Puedes ayunar, puedes orar, puedes hacer lo que tú quieras, pero si tú no estás inmerso con Cristo, viviendo con Él y para Él, para poder llegar al Padre, entonces tú no puedes decir que estás en Dios. ¿Okay? No puedes decir que estás. Tú puedes estar en el mejor concilio, tú puedes disfrutar, tú puedes haber ido a los mejores seminarios, pero el diablo sí te va a tocar porque no estás escondido en Cristo, sino vives con Cristo, copartícipe con Cristo. No estás escondido en Él. No es estar escondido en una iglesia, no es estar escondido en denominación, no es estar escondido con Cristo, en Dios. ¿Okay? Entonces finalmente vamos a leer el pasaje para que le venga esa iluminación a usted, ¿ok? Le venga la iluminación del texto que tocamos. Colosenses 3, 1, 4. Sí, recuerden que sí habéis, es una seguridad, es una afirmación. La coma está después de sí, del adverbio sí. Habéis pues resucitado. Recuerden que para resucitar hay que morir primero. Con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. Ahí viene la palabra importante aquí. Está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios, aleluya. Yo quiero que te quede esto en mente. Primero, con Cristo en Dios. Primero con Cristo y pasas a disfrutar de todos esos beneficios que te da el Padre. Pero primero con Cristo. Que Dios te bendiga. Que pases un excelente día, tarde, mañana y noche y puedas compartir esta palabra. Amén.